Doctora Albelo, muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por querer compartir la información que hoy la gente está necesitando tanto y está necesitando de buenas fuentes o de las mejores fuentes. Tú como médica en un centro médico en Estados Unidos del gobierno americano, creo que eres la autoridad y la voz para venir a contarnos, además conociéndote personalmente como te conozco y siendo mi doctora, sé que nos vas a dar tus mejores consejos con algo que hay tanta confusión y tanta desinformación alrededor del mundo, en las redes sociales, en los medios de comunicación, así que estamos aquí para hablar de lo que es las vacunas y el COVID. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. La verdad que es un honor poder hablar sobre esto porque es un tema que me ha interesado muchísimo desde el principio, sobre todo porque gran parte de mi carrera ha sido en la salud pública, entonces estoy muy emocionada de poder compartir esa información con todos en el mundo latinoamericano. Gracias. Sí, porque además el mundo latinoamericano creo que necesita esa cercanía de Estados Unidos, donde el tema del COVID evidentemente se está resolviendo de una manera muy rápida, con algunas pruebas y errores también, hay que decirlo, ¿no? Pero sobre todo con más aciertos que errores en la gestión de cómo se está resolviendo y esparciendo. Leía el otro día que ya hay varios estados que están al 70% de vacunación, que era lo que quería el presidente, y que ya tiene varios estados en ese 70% donde el riesgo empieza literalmente a bajar mucho. Así que, si te parece, hay tantas vacunas en el mundo que me gustaría que hablaras un poco de cómo podemos entender de qué se trata cada una, porque dicen, no, que esta es mejor, no, que la otra es peor, no, que la Pfizer, no, que AstraZeneca, no, que la Sputnik o la Sinovac. ¿Qué podrías decirnos de cómo calificamos, cómo sabemos de qué se tratan? Así es, definitivamente hay mucha confusión porque son muy diferentes todas las vacunas, pero podemos empezar primeramente con las vacunas americanas o producidas aquí en los Estados Unidos. Las más populares y más importantes, en mi opinión, son las vacunas de 2 dosis del código genético, o lo que le llaman el mRNA, que son la Pfizer y la Moderna. Pfizer siendo la primera que recibió aprobación por el FDA. Entonces, estas dos vacunas en realidad son muy parecidas, si no casi idénticas. Usan el código genético de lo que es el coronavirus, una proteína del código genético, para inyectarlo y que el sistema inmuno produzca una reacción apropiada para ayudarnos a combatir el virus cuando el virus trate de atacarnos. Estas dos vacunas requieren 2 dosis, entre 3 y 4 semanas después de la primera, y son altamente efectivas, en realidad las más efectivas en el mercado, con una eficacia de 94 a 95% de contagiarse con el virus. Ahora, lo más importante sobre esta vacuna y todas las demás es que tienen casi 100% de eficacia en términos de protegernos contra enfermedad severa del virus y hospitalizaciones, que viene siendo lo más importante, sobre todo en países en Latinoamérica donde no hay muchos recursos y los hospitales están abarrotados de pacientes y no hay cómo atenderlos. Entonces, lo más importante es eso para estas dos vacunas y en realidad para todas. Después de esta tenemos un segundo tipo de vacunas, que es donde viene cayendo lo que es la AstraZeneca, el Johnson & Johnson y también la vacuna rusa que se llama Sputnik. Estas vacunas son lo que le llamamos vectores de vacunas, ¿no? Vacunas tipo vectores, donde se saca un vector o un pedacito de un virus común, como el del catarro, de un mono o de un chimpancé, y se convierte, se modifica para que se parezca al coronavirus. Se lo inyectamos a las personas, producen una reacción inmune que nos ayuda a proteger y eso es lo que nos ayuda a evitar que nos contagiemos. Ahora, estas vacunas del Sputnik no se sabe mucho cuánto es la eficacia. En términos de Johnson & Johnson y AstraZeneca sabemos que la eficacia contra contraer el virus es alrededor de 63 a 66%. Son vacunas, el Johnson & Johnson requiere solo una inyección, AstraZeneca y Sputnik requieren dos inyecciones.
Y lo mismo digo sobre estas, que aunque la eficacia es más baja que las del mRNA, todavía tienen una eficacia muy alta contra la protección de enfermedad severa del virus y de hospitalizaciones. El tercer tipo de vacunas que tenemos, que ya está aprobada por la Organización Mundial, es las vacunas que se han producido en China. Una es la Sinovac y la segunda es la Sinopharm. La primera, que es Sinovac, tiene una eficacia, son 2 inyecciones, tiene una eficacia del 51%, que aunque parezca baja, obviamente volvemos otra vez al mismo tema de que es muy eficaz en protegernos contra enfermedad severa y hospitalización. La Sinopharm también son 2 inyecciones y la eficacia es mucho más alta, 79%. De hecho, esta Sinopharm es la que más se está usando en China actualmente y también es la que se ha distribuido en Latinoamérica. Ahora, este tercer grupo de vacunas, de la manera que funciona es como le llamamos virus muerto, un virus inactivo, donde se recoge un pedacito del coronavirus que ya está muerto, que no está activo, y se le inyecta a las personas para que produzcan una reacción inmune. Todo, más o menos, las 3 tipos de vacuna funcionan de la misma manera en el sentido de que todas nos van a ayudar a producir una reacción fuerte del sistema inmunológico para protegernos contra el virus, pero con una fabricación un poquito diferente. Entonces, básicamente tenemos 3 tipologías, ¿no? En América Latina, la distribución obviamente no ha sido lo eficiente que está haciendo en los Estados Unidos, ¿no? La distribución de las vacunas. Entonces, a mí lo que me han preguntado mucho es ¿qué pasa si se combinan las vacunas? O sea, si yo recibí una dosis de Sinovac, por ejemplo, o de Sputnik, que son 2 de las vacunas que yo creo que están más distribuidas en América Latina, ¿qué pasa si me doy una dosis de, por ejemplo, de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, o después puedo conseguir que me vacunen con las 2 dosis de Pfizer o de Moderna? Mariana, esas son preguntas muy interesantes porque en realidad la Organización Mundial y el CDC no han dado recomendaciones específicas acerca de cómo usar las vacunas en combinación. Pero lo que sabemos y el consenso entre los expertos de inmunólogos y de enfermedades infecciosas es que como estas 3 tipos de vacunas funcionan tan diferentes, en realidad no hay peligro físico en combinarlas. Por ejemplo, si una persona se puso una Sinovac o un Sinopharm, una dosis, y quiere revacunarse con una de las vacunas americanas, como el Johnson & Johnson, que es una sola dosis, o las vacunas del mRNA, no hay ninguna contraindicación en términos de nada físico, porque sabemos que funcionan de maneras diferentes. Ahora, lo que sí no se recomienda es aconsejarle a la población que se ponga una dosis de Sinovac o Sinopharm y que terminen la dosis con una Moderna o Pfizer, porque no es que vaya a haber ningún problema físico, sino que es que van a tener una dosis de una y una dosis de la otra y no van a tener la cobertura y la eficacia que tendrían las 2 dosis de la misma vacuna. Entonces, la recomendación sería que si no pueden terminar, por ejemplo, la dosis del Sinovac, que se recomience la vacunación otra vez con otro tipo de vacuna. O sea, que arranquen como si fuera desde cero. Que no Exactamente. ¿Hay algún problema en estar sobreprotegido? O sea, sobrevacunado. Sí, así han habido muchas preguntas sobre esto. Hay pacientes, por ejemplo, que me han dicho, doctora, ¿me puedo poner la Johnson y también la Pfizer? Entonces, en realidad, como digo, no han dado ninguna recomendación específica sobre esto, pero no parece ser necesario, porque aunque, por ejemplo, la Johnson tenga una eficacia de 73% de contagiarse con el virus, tiene 100% de eficacia de enfermarse severamente y de terminar en el hospital. Entonces, si uno se ha puesto una vacuna de Johnson, por ejemplo, no se recomienda volverse a revacunar con una de Pfizer o Moderna. No se recomienda, pero... No hay contraindicaciones, no se sabe de ninguna contraindicación, no. Hay gente que se quiere sobrevacunar y hay gente que no se quiere vacunar, ¿no? Entonces tenemos, como digo siempre, por suerte, un mundo muy variado y muy variopinto en cuanto a las opiniones y sobre todo yo creo que las opiniones dependen mucho de la información que recibimos, ¿no? Entonces, hablemos de
de cuál es el riesgo que tienen las vacunas. ¿Hay un riesgo? Empecemos por ahí, o sea, descartemos o no, o afrontemos el riesgo, a ver. Claro que sí, o sea, cada vez que nos ponemos una vacuna, un medicamento, sea algo súper común como un antibiótico, como cualquier tipo de medicamento, una aspirina, todo tiene efectos secundarios. Todo lo que pongamos en nuestro cuerpo, empezando con las comidas, medicamentos, vacunas, todo. Definitivamente hay efectos secundarios de la vacuna que pueden ser muy leves, como malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, incluso un poco de fiebre, y otros que pueden ser un poco más severos, como reacciones alérgicas. Algunas personas que han tenido reacciones alérgicas, lo bueno es que ninguna persona no se ha declarado ninguna reacción severa o muerte por causa directamente relacionada a una vacuna. Claro que han habido algunos casos que muchas personas han escuchado se ha hablado mucho en las redes sociales de reacciones un poco más preocupantes, como los coágulos que se vieron con la Johnson & Johnson, que de hecho ya todo eso se aplanó y se dijo que seguía siendo eficaz y buena vacunarse con esa vacuna, pero sí, hay efectos secundarios. Ahora, lo que tenemos que pensar es cómo son esos efectos secundarios relacionados con los efectos secundarios del COVID. Porque las personas a veces no entienden completamente que el COVID mismo puede producir esos efectos. Por ejemplo, incluso los coágulos, con esto que se habló de la vacuna Johnson & Johnson. Si uno se infecta con el COVID, es más probable que le den coágulos en cualquier parte del cuerpo que la probabilidad que tenía la vacuna de Johnson & Johnson de producir esos coágulos. Entonces hay que entender que hay que ver los riesgos contra los beneficios y darnos cuenta que los beneficios de la vacuna son mucho más altos que los riesgos. Eso es súper interesante, porque una cosa son los efectos secundarios. Yo creo que la gente está preparada a asumir efectos secundarios, o creo yo, no lo sé, digo, nadie los quiere sufrir, pero digamos que sabemos que una vacuna te puede crear cierto malestar temporal, ¿no? Una cosa son efectos secundarios y la otra cosa son riesgos de muerte, por ejemplo, riesgos de que dentro de 6 meses o un año, porque las vacunas, esta es otra cosa que se habla mucho, ¿no? Como no tienen trayectoria y se han aprobado de forma tan veloz, no sabemos qué va a pasar con toda esta gente vacunada dentro de 5 años, por decir algo. ¿Puede haber así un riesgo en el largo plazo? ¿Ha habido algún riesgo histórico de alguna vacuna que en el largo plazo... Sí, la verdad es que no. Hemos estado produciendo vacunas hace décadas, ¿no? Y las vacunas tradicionales que tenemos, que ya se han fabricado y producido por muchos años, se han estudiado muchísimo. Y la cosa es que lo que la gente habla es que los pacientes, sobre todo, que bueno, estas vacunas ya las conocemos, han estado en el mercado hace tantos años y que esta tecnología es tan nueva. La realidad que no se conoce es que esta tecnología no es tan nueva. Por ejemplo, la tecnología del mRNA se ha estado trabajando hace más de una década y la han usado en muchos otros tipos de medicamentos, simplemente que no en una vacuna. Entonces, los riesgos a largo plazo de las vacunas del COVID obviamente no los conocemos. Son nuevas, como dices, como has dicho muy bien, la han aprobado de una manera muy veloz, que era lo que se necesitaba para aplacar la pandemia, pero sí son nuevas. Ahora, los riesgos de las vacunas que ya conocemos son extremadamente bajos. O sea, no existen, es cero la probabilidad de que una persona se vaya a morir por una vacuna del tétano, por ejemplo, o una vacuna de la influenza. Eso no pasa. Pero la influenza, por ejemplo, mata a 30.000 personas todos los años en Estados Unidos. Entonces, hay que mirar los riesgos con la probabilidad de lo que pueda causar la enfermedad misma. Y con el COVID sabemos que ha matado a más de 500.000 personas. Imagínate lo que hubiera sido si no lo hubieran parado, ¿no? O sea, hubiésemos estado muchísimo peores. Claro, o sea, porque además es un riesgo que es exponencial. O sea que está bueno saber, sobre todo que con las vacunas, digamos que con las vacunas antiguas, y te voy a decir, Mariana, personalmente soy una persona que no se vacuna mucho y con el COVID me he vacunado. Claro, siempre pienso, bueno, por ejemplo, no sé, la gripe o la influenza. No soy una persona que haya tenido gripe en mi vida, realmente, ¿no? Entonces digo, ¿para qué me voy a vacunar? Digo, dejo que mi cuerpo cree los anticuerpos y que también aprenda a protegerse, ¿ves?
Pero igual estoy equivocada, ¿no? Me parece que en cierto modo ese es un concepto que muchas personas piensan también. Por ejemplo, sobre todo las personas saludables y jóvenes como tú, Mariana, que piensan mi cuerpo lo sobrepasará, lo pasará quizás unos 3 o 4 días de enfermedad y todo bien. Y eso es 100% verdad. O sea, a ti te da una influenza, estarás en cama unos días, te dará fiebre y saldrás a la calle como si nada. El problema está, y esto es algo que es muy importante explicar, es que tú llevando un virus contigo, por ejemplo, el virus de la influenza, puedes transmitírselo a personas vulnerables como mujeres embarazadas, niños, viejitos, si tienes familiares mayores, sin ni siquiera saberlo, como el COVID. Que muchas personas jóvenes siempre dijeron, yo no me voy a poner máscara, no me voy, porque a mí no me va a matar. Y la verdad es que puede ser que no, aunque haya matado a muchas personas jóvenes también. Pero lo transmitimos silenciosamente a otras personas. Yo siendo médico me siento igual. La influenza no me va a matar, pero me pongo la vacuna de la influenza todos los años para proteger a mis pacientes, a mi comunidad, a mis familiares, a mis viejitos, a mis hijos. Claro, es otro punto de vista totalmente diferente, ¿no? O sea, que no es un cuidado propio únicamente, sino que es un cuidado hacia los demás. Bueno, exacto, es un cuidado más bien de salud pública, hay que verlo desde ese punto. Me encanta escucharla a la doctora Albero, les cuento, porque cada vez que la voy a ver, siempre tiene estos puntos de vista que te educa, y yo creo que un médico que educa es un médico con un montón de valor y que se agradece además. Así que bueno, sigamos con las preguntas para que nos sigas educando, que me encanta. Entonces cubrimos efectos secundarios, cubrimos el tema de la seguridad de las vacunas y ahora hablemos de esta nueva variante, Delta, que está preocupando al mundo entero, que volvemos a ver que hay estos spikes, ¿no? de contagios otra vez. ¿Qué nos puedes contar de Delta? ¿Y qué se está haciendo con las dosis? ¿Te protegen? ¿Hay alguna vacuna que sea mejor para esta nueva cepa o cómo es? Definitivamente, todavía no tenemos toda la información necesaria con la variante Delta sobre todo, pero lo que ya hemos visto con la población que se ha vacunado es que la vacuna continúa protegiéndonos contra la variante, quizás no con la misma eficacia que nos protegía de las cepas originales, pero definitivamente continúa protegiéndonos y lo más importante es que continúa protegiéndonos contra enfermedades severas y hospitalizaciones, que es para mí una de las cosas, uno de los puntos más importantes que deberíamos compartir. Y la otra cosa que se ha ya dicho es que, por ejemplo, la vacuna del Johnson & Johnson ha tenido mucha efectividad contra la variante Delta. Una de las razones que sabemos eso es porque esta vacuna se ha implementado en países donde se ha visto la variante. Entonces puede ser que no sea nada especial de esta vacuna en particular, pero más bien es la información que tenemos porque esta vacuna se ha utilizado en esos lugares donde vemos la variante. Pero es muy importante dejarle saber a la gente, a los pacientes, que la vacuna continúa protegiéndonos contra la variante, aunque no sea con la misma eficacia de las cepas originales. O sea que, por ejemplo, una Pfizer o Moderna que son tan efectivas en la protección, quizás con Delta no son tan efectivas, pero te siguen protegiendo, ¿no? Igualmente. Ok, y lo otro que también se está empezando a ver, y yo creo que se habla mucho en redes sociales, es el tema de la microcarditis, ¿se dice microcarditis? Miocarditis, que es la inflamación cardíaca hacia alrededor del saco cardíaco. En los chicos jóvenes, ¿no? Que están vacunados, adolescentes entre 12 y 17 años. Entonces, cuéntanos qué hacemos con los adolescentes, sobre todo como padres que intentamos proteger tanto a nuestros hijos. Esto es un tema súper interesante que ha salido mucho a la luz en el último mes, sobre todo porque la vacuna de Pfizer se aprobó para los adolescentes hace más o menos ese tiempo, un mes y medio, para los niños entre 12 y 17 años. Lo que hemos visto con esta vacuna es un incremento en lo que es un tipo de inflamación cardíaca que ocurre usualmente, de hecho, naturalmente, cuando se contagia uno con un virus cualquiera. Puede ser un catarro, una gripe o una influenza.
pero la hemos visto como efecto secundario de la vacuna de Pfizer, sobre todo en los niños jóvenes. No es algo que se vio al principio con los adultos, pero se está viendo algunos casos en específico con los niños jóvenes. Ahora, lo que ha dicho toda la comunidad científica sobre esto, y lo están mirando muy de cerca aquí en Estados Unidos, porque obviamente los niños es algo muy serio. Todos los seres humanos lo tomamos muy en serio, pero los niños sobre todo es algo que le damos incluso más importancia. Y lo que han dicho hasta ahora es no parar la vacunación, continuar con la vacunación de niños entre 12 y 17 años, la razón siendo de que el virus en su estado normal causará inflamación cardíaca. Si le hacemos estudios, ecocardiografías a los niños normales que le da un catarro o un coronavirus, vamos a ver inflamación cardíaca, y eso lo hemos estudiado hace mucho tiempo. Entonces, esta inflamación cardíaca que estamos viendo con la vacuna es algo más bien de esperar. Ahora, lo importante saber para los padres es que el 98% de estos niños se recuperarán sin ninguna intervención, o sea, sin medicamentos, sin ninguna intervención. Quedará un % muy bajo que quizás necesitarán algún tipo de medicamento para lograr funcionamiento cardíaco normal otra vez. ¿Y efectos secundarios a largo plazo? No sabemos. No sabemos en términos de la vacuna. Sabemos que cualquier virus, el coronavirus, la influenza, cualquiera, puede dejar secuela a largo plazo de inflamación cardíaca, porque estos mismos virus causan. Es algo que no se habla, porque de pronto un niño de 17 años tiene una inflamación cardíaca, le había dado una gripe hace 2 meses y nadie lo asocia, los padres no lo asocian con ese virus que le dio. Entonces, a largo plazo no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el virus en su estado normal puede causar este mismo tipo de problema. Entonces, los expertos han dicho que continuemos la vacunación porque es la manera mejor de proteger a los niños contra el virus natural. Ahora que estamos hablando de los niños también, te quiero preguntar si tienes algún tipo de información o si se ha llegado a detectar por qué es que el coronavirus afecta más a los hombres que a las mujeres. No tenemos información específica, pero es algo muy interesante también porque no afecta tanto a los niños pequeños, por ejemplo, incluso a los bebés. Yo soy médico de familia con obstetricia y ginecología, entonces hago partos, cesáreas. He hecho partos durante esta pandemia de madres con COVID y, por ejemplo, los bebés no se contagian. ¡Wow! Están con sus madres y no se contagian. Y luego, una vez que nacen, siguen con las mamás los amamantan. Usualmente sí, a no ser que haya algún problema con el bebé, que sea prematuro, que tenga alguna predisposición que lo ponga a un riesgo más alto, pero si no, continúan con sus mamás. Wow, y no saben por qué. No sabemos, en realidad no sabemos qué es lo que existe que protege de cierta manera a los niños. Claro, obviamente, a los niños en general de edad escolar no le hacemos exámenes de COVID todo el tiempo, así que no sabemos si tienen el COVID y simplemente no lo manifiestan. Pero lo que sí se sabe es que los niños se han enfermado mucho menos, igual que la diferencia entre los hombres y las mujeres, y los bebés, por ejemplo, incluso recién nacidos, que no tienen mucha protección, tampoco se han contagiado de una manera demasiado alta. O sea, todos los que yo he sacado de mamás con COVID, ninguno ha tenido COVID. ¡Wow! ¡Qué noticia! Y además qué coraje, bueno, y qué valentía la tuya, ¿no? Obviamente uno como médico los tenés que atender a las mamás con COVID antes de estar vacunada tú, porque entiendo que... Sí. ¿no? Ya ahora es mucho mejor, antes era un proceso muy interesante. Me imagino, unos protocolos... Sí, increíbles. Teníamos que estar disfrazados. A veces cuando una madre está de parto, yo la tengo que agarrar, la tengo que abrazar. Porque muchas están solas, ahora solo dejan entrar a un invitado. Ha sido un proceso muy diferente al que he practicado yo en los últimos 10 años. No, me imagino. Y además son cosas de las que no se hablan, ¿no? Porque se hablan por ahí se ha hablado, por supuesto, de la gente que se fue y de los últimos días y la soledad del paciente que enfermó de COVID, pero claro, no de las mamás que están teniendo hijos. Y, wow, qué impresionante. Muy, muy linda historia, seguramente, para contar. Pues, doctor Arbelo, es un placer hablar contigo. Te vamos a invitar para que nos cuentes otras cosas de medicina, porque yo sé que eres una de las
personas y doctoras que está constantemente formándose y con las mejores fuentes y las mejores escuelas como para darnos información. Así que te agradezco muchísimo toda tu educación, y lo que compartas con nosotros va a ser bienvenido y siempre cubierto, porque creo que la salud, y más específicamente a partir de la pandemia, todo el mundo, incluso la gente joven, se volvió como más vulnerable y atento a los temas de salud, ¿no? Entonces, me parece que tu aportación en esto al público hispanoparlante, no solamente que estén en Latinoamérica, pero que estén en Estados Unidos, en España, es muy importante, y te lo agradezco mucho. Cita de la doctora Albelo y de otros doctores que vendrán a educarnos y a compartirnos lo que es hoy la calidad médica, para que, yo siempre digo, para que seamos personas informadas, tenemos que estar informados, porque cada médico con su librito, doctora Albelo, ¿sí o no? Incluso en Estados Unidos, ¿no? Me imagino. Definitivamente, Mariana. Entonces, tener la información propia como para que uno pueda decidir qué hace con su cuerpito, me parece que es algo muy, muy, muy importante. Así que millones de gracias. Gracias a ti por tenerme en este canal tan bonito, y ha sido todo un gusto y placer poder conversar sobre todos estos temas importantes. Muchas gracias.